Así que vamos a seguir adorando y alabando ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Yo Bendito te Señor. doy las aleluya. gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones, pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Yo quiero menguar, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Alabado sea su nombre, aleluya, aleluya. Invito- Heard the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. When it's early in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is.
nothing compares to this. What a miss the name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Bueno, yo invito esta mañana a nuestra hermana Miriam. Ella es la que nos da el informe misionero en esta mañana. Alabado sea su nombre. Una alabanza para el Señor. Bueno, hermanos y amigos, me alegra saludarle a todos, a cada uno de ustedes. Son bienvenidos a este lugar. Es una maravillosa oportunidad que el Señor nos regala, ¿no? De estar aquí. Es una bendición poder estar aquí. Amigo, que usted se encuentra aquí, no hay plan mejor que el plan que Dios nos ofrece, que es el plan de salvación. Si a usted le inventan otro plan, hermanos, escoja el plan de salvación, porque ese es el que lo lleva a usted a la salvación y al perdón de los pecados. Amén. Bueno, hoy vamos a dar un informe misionero. San Marcos 16:15 dice la palabra de Dios. Dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere y fuere salvo, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hoy vamos a ver unos hombres que se dispusieron a cumplir esa labor. Ellos fueron, vamos a ver este video aquí. Guinea Ecuatorial. Damos gracias a Dios porque su obra es maravillosa. Él sabía la necesidad que había en este país de enviar a un misionero, ya que en días pasados estuvieron realizando los bautismos de nuevos hermanos para el perdón de pecados. Nos regocijamos en Dios porque su obra es agradable y perfecta. Filipinas. En este país también tenemos excelentes noticias. Hace unos días se realizó el bautismo de 3 nuevos hermanos, gracias a nuestro Dios, quien es el que permite que su obra avance. Bonaire. El día 7 de enero se realizaron 3 bautismos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entre los cuales un holandés, y hay otro grupo de personas preparándose para el bautismo. Rogamos sus oraciones para que Dios se continúe manifestando.
Dios les bendiga, hermanos. Un saludo muy especial de parte de los hermanos Martínez Parras, desde la República de Panamá. Y bueno, me presento, mi nombre es Jesús Martínez y quiero enviar un cordial saludo a toda la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Mirna Martínez y quiero mandarles un saludo especial a todos ustedes de aquí de la ciudad de Panamá, primeramente a la iglesia, también a los hermanos de misiones extranjeras y también a los hermanos del consistorio de ancianos. Bueno, mis hermanos, queremos contarle un poco sobre nuestro servicio aquí en la obra del Señor en el país de Panamá. Bueno, hermanos, por la gracia del Señor Jesús, estoy trabajando en el comité de adolescentes y Dios se ha mostrado y glorificado. Nuevos adolescentes que no estaban en la iglesia, otros apartados, han regresado en los caminos del Señor y hemos hecho, con la ayuda de Dios, un trabajo muy lindo. En la parte de escuela dominical también hacemos clases a cada uno de los niños por su área y ha sido de mucha bendición. Los niños están muy contentos y ya piden regresar a la iglesia, pero por los momentos que estamos pasando no pueden venir, pero eso nos da una alegría a nosotros, que ellos aman el templo de Dios y aman su obra. En la parte musical, Dios ha sido bueno, se ha glorificado por la música. Entonces, hermanos, les pido sus oraciones por mí y por la iglesia del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, me presento, mi nombre es José Martínez y quiero darle un saludo especial a cada uno. Bueno, quiero hablarle un poco sobre la obra del Señor de nuestro servicio. Por la gracia de Dios, en estos momentos estoy sirviendo en el comité de DECON, colaborando con las transmisiones. Sabemos lo que está sucediendo y yo creo que las redes sociales han sido de gran ayuda y estoy laborando en esta área y por la gracia de Dios hemos recibido bonitas experiencias donde niños, hermanos han recibido el Espíritu Santo y han tenido la confirmación del nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, en la parte que estoy sirviendo yo en esta obra hermosa ha sido con la juventud. Creo que lo más gratificante es ver jóvenes que de pronto estaban alejados del Señor, que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, habían alejado de la palabra de Dios, volviendo a los caminos nuevamente. Eso nos llena de mucho gozo. Además, también he estado sirviéndole al Señor con el comité de evangelismo, yendo a los comandos de policía y también he ido muchas veces a predicar a la aeronaval. Y bueno, ha sido un completo gozo y un completo honor predicarle a la fuerza pública de aquí de Panamá. Y el Señor Jesús se ha glorificado. De hecho, se han bautizado y se han unido muchos hermanos de la fuerza pública y se han bautizado aún estando en este tiempo de pandemia. Así que mis hermanos, sigan orando por nuestra familia. Dios les bendiga. Del 22 al 24 de enero se estuvo realizando el ayuno mundial por las misiones en Colombia y en el extranjero, donde oramos por las peticiones que hay en Colombia y en los países que se hace presencia misionera para afrontar de la mano de Dios este año que ha comenzado. Recordemos que este mes estaremos orando por las siguientes obras misioneras: Francia, España, Italia y Holanda. En nuestra página web www.misionesextranjeras.ipuc.org.co, en la pestaña Programa de Oración, están expuestas las peticiones de estos países. ¿A cuánto les da alegría de oír estas buenas noticias? Yo creo que a todos, ¿no? Del poder que Dios hace en estos pasiones, no se hacen solas, se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan. Y aquí Dios también envió un hombre a cumplir esa misión. Y en esta hora vamos a elevar una oración de esos misioneros, pero también por nosotros, que nosotros no seamos motivo de que esta obra se detenga, que seamos motivo para que la obra de Dios avance. Amén. Bueno, los hombres pueden iniciar esta oración. Dios Todopoderoso, maravilloso Jesús, gracias te damos, maravilloso Dios. Oh Señor, en ti
Colocamos, Señor, a todos estos hombres, Señor, que tú has dispuesto, Dios poderoso, Señor, que ellos están cumpliendo tu labor, Señor Jesús. Oh Señor, fortalécelos, ayúdales, Señor, ayuda a nuestro pastor, Señor. Oh poderoso Dios, ayúdanos, Señor, a entender tu propósito, Señor, que tengamos el mismo sentir, Señor, que haya amor en nosotros, Señor, por los perdidos, Dios poderoso, oh Señor maravilloso. Oh Dios poderoso, ayúdanos, Señor maravilloso. Tú eres bueno, Señor. Oh Dios poderoso, ayúdanos a entender esta obra maravillosa, Señor. Que solo en ti hay salvación, Señor. Que solo en ti hay salvación y perdón de pecados, Señor. Que no hay otro plan maravilloso que el que tú nos brindas, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, maravilloso Dios. Señor les bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad, tomar la ofrenda. Hemos escuchado el informe misionero y cómo Dios sigue abriendo camino, amén. Estábamos mirando el informe, el país de Guinea Ecuatorial pertenece a África, así que tenemos hace unos pocos meses que enviamos nuestro misionero a África. Y bueno, ya estamos en 5 países de África y eso es una tremenda bendición. Amén. El otro país es Filipinas, pertenece a Asia. Y bueno que la iglesia del Señor ha abierto sus fronteras en diferentes lugares del mundo. Amén. ¿Sabe qué es lo bonito, hermano? Que Colombia. Amén. Colombia no es un país muy fuerte económicamente, es un país normal. Pero Colombia, nuestra iglesia en Colombia sostiene misiones en más de 40 países alrededor del mundo. Y eso es una bendición. La Biblia dice, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Así que a veces nuestro país, desafortunadamente, lo conocen en algunos lugares por algunos no muy buenos aspectos de algunas personas, no por los colombianos, sino por algunas personas de nuestro país. Pero hermanos, qué bueno que el mundo está conociendo otra cara y otras realidades, amén. Y es que en Colombia hay una iglesia muy fuerte, muy sólida, muy comprometida con la predicación del evangelio, y nuestra iglesia en 40 países alrededor del mundo, donde hay hombres, familias llevando el mensaje de Jesucristo. Pero detrás de la iglesia están los hermanos, que son los que ofrendan, los que trabajan, los que apoyan, los que no, hermanos, hombres y mujeres de visión por la obra de Dios. Y eso es muy importante. Yo quiero decirle, hermano, y algo que les decía esta mañana, Dios gracias, aunque la situación en el mundo ha cambiado por el COVID-19, ha impactado todo el mundo, todas las economías, también nuestra iglesia en Colombia ha sido impactada por toda esta circunstancia. No obstante, la iglesia, hermano, ha mantenido su apoyo y su sostén a la obra misionera en todos los lugares donde la respalda. Y eso es una tremenda bendición, hermano, porque ha tratado de que la obra del Señor mantenga su curso. Y yo quiero decirle, hermano, qué bueno que usted y yo tengamos identidad misionera. Cada que respaldamos la obra del Señor, estamos respaldando el crecimiento de la iglesia, amén. Esas ofrendas, amén. Y aquí en Aruba, hermanos, tenemos nuestra segunda sede de predicación en San Nicolás, y Dios nos regale la tercera, amén. Dios nos regale la tercera y la cuarta sede aquí en Aruba, amén. Tenemos 2 lugares, 3 pastores, amén. Así que, hermanos, que Dios nos ayude y que podamos ir pensando en establecer una tercera obra, pero para lograr esos propósitos, amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana, hermano. Vamos a ofrendar de los
presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Alguien no escucha ese testimonio. Qué bueno que usted saque tiempo y diga: le voy a hablar a alguien de Jesús. Le voy a contar la historia de la cruz a alguien. Hermano, eso no lo mando yo, eso lo manda Jesucristo. Eso lo dice su palabra. Así que yo le invito a que invite amigos, hermano, a que vaya, a que los recoja, tráigalos y cuéntele la historia de la cruz. Hábleles de Dios, ore por ellos, que hermano, Dios hará el resto. Amén. Pero sí quiero invitarle a que entendamos que misioneros no solo somos nosotros, misionero eres tú, misionero eres tú, misioneros somos todos nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a entonar una alabanza más y entraremos en la meditación de la palabra del Señor. El tiempo no se detiene. Amén. El tiempo no se detiene y que Dios nos ayude a poder aprovecharlo al máximo. Amén. Por mí fuera los dejaba aquí hasta las 2 de la tarde, pero ustedes, aunque sea mi voluntad, no será la suya, ¿verdad? Soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay libertad en la casa de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Leer la palabra de Dios, tengan la bondad. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Saludamos a todos esta mañana, a nuestros amigos que nos visitan. ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Así que bienvenidos los amigos. También tenemos hermanos que nos visitan de Colombia. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Nos alegra tenerlos en la iglesia del Señor en Aruba y que sean portadores de buenas noticias. Amén. De lo que el Señor está haciendo en la isla de Aruba. Amén. Gracias a sus oraciones y sus ofrendas. Amén. Así que, hermano, tenemos una iglesia en Colombia muy comprometida con la obra de Dios. Y en cada lugar donde estamos, aquí en Aruba, somos una iglesia muy comprometida con la obra de Dios. Amén. Y hermano, es que la obra de Dios hay que amarla. Si usted no quiere la obra de Dios, es como si usted dijera, yo le aprecio, pero no aprecio esto de usted. Entonces, hermano, el aprecio no es total. Apreciar a Dios implica amarle con todo lo que Él es. Amén. Y lo que Él es, hermano, se refleja en su amor y en lo que Él ha hecho por su obra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, leamos la palabra de Dios en esta mañana y vamos a leerlo todos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias aplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Bueno, hermanos, hace 8 días empezamos a hablar sobre un tema, me lo recuerdo, fe siempre. Amén. Y ese fe siempre es el lema de nuestra iglesia este año. Amén. Tenemos un lema general aquí como iglesia, pero tenemos el lema de nuestra iglesia en Colombia, fe siempre. Amén. Y hermanos, les decía que es un tema bien interesante porque cuando uno se pone a estudiar un poco acerca de la fe, encuentra uno que la fe tiende a variar. Amén. La fe tiende a variar y permítame decirle, hermano, eso hace que tengamos que activar nuestra fe, porque llegan a su vida donde si usted no activa su fe, hermano, vendrán desánimos, problemas
o usted volverá atrás. Amén. Y necesitamos activar nuestra fe. Necesitamos que nuestra fe sea activada en todo momento, porque hermano, la fe no es automática. No es que usted creyó en Dios y ya tiene una fe automática y que camina sola. No, 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 no. La fe necesita ser activada. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que hablábamos acerca de ello y les decía, hermanos, que necesitamos entender y comprender que todo lo que se quiere descubrir, su capacidad, su calidad, su condición, hay que probarlo. Así que en esta mañana vamos a hablar de fe bajo prueba. Amén. La fe bajo prueba. Eso quiere decir, hermano, que nuestra fe es probada. Y amigos que están aquí, la fe nuestra es probada. Y les decía, hay gente que le pregunta a uno cuando va a comenzar los caminos de Dios. Hay gente que pregunta, pastor, ¿y es verdad que uno cuando más se entrega a Dios le vienen pruebas? Pues a ellos hay que decirles que no es que le vengan más pruebas, sino que Dios permite las pruebas a nosotros. Amén. Y Dios le permite, y puede ser que sí vengan más pruebas, porque ahora usted es un hijo de Dios. Amén. Y Dios lo suyo lo prueba. Y ahora les diré para qué lo prueba. Lo prueba. Pero déjeme comenzar diciéndole, la prueba para usted y para mí es una bendición. No escucho aménes, pero la prueba es una bendición. Amén. Nadie quiere pasar por las pruebas, pero las pruebas son sus mejores amigas. Amén. Así que usted, cuando llegue una prueba, debiésemos de decirle bienvenida. Ya no aménes. Pastor, no, hasta allá no. Pero las pruebas son nuestras mejores amigas, hermanos. Gloria al Señor. Y es que las pruebas revelan su condición y mi condición. Y eso es lo que no nos gusta, pero las pruebas realmente sacan a flote su estado y mi estado, su condición y mi condición. Así que lo que usted no quiere o yo no quiero, realmente es lo que nos dice la realidad. Es como usted ir al médico. No siempre ir al médico es lo mejor, pero cuando usted va al médico, el médico le dice, es mejor que ponga cuidado con esto, esto y esto, porque si no, usted puede partir antes de tiempo. Esto se le va a complicar. Así que las pruebas muestran la realidad de nosotros, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que, hermano, un auto es probado. Su calidad, su fuerza, su velocidad, su condición de frenado, para demostrar la calidad del auto, ¿verdad? Si usted habla, hermano, de un avión, será probado. Y la prueba dice si ese avión está listo para poder subir en el aire con 50 o 200 o 300 pasajeros. Así que, hermano, lo prueban, ¿verdad? Los que fabrican armas también las prueban su calidad, su fuerza, su precisión para determinar su condición. Así que, así como esos elementos son probados, la vida del cristiano es probada. Amén. La vida suya y la vida mía es probada. Y Santiago nos dice en la primera carta, capítulo 1, verso 3 al 5. Santiago, gracias. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, por eso es que tenemos que ser probados. Si no fuésemos probados, hermano, ¿sabe algo que desarrolla la paciencia en nosotros? La prueba. Así que si usted no es probado, usted no desarrolla paciencia. Y uno quisiera que todo mundo le corriese, ¿verdad? Y uno quiere que uno hable y que todo mundo, ojalá usted habló y la gente ya está en la puerta haciendo. Amén. Pero la prueba le enseña a usted a ser paciente. Así que empiece a notar por qué la prueba la necesitamos en la vida. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Gloria al nombre de Jesús. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Pero hermano, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿A través de qué canal llega sabiduría a nosotros? Dígalo. De las pruebas. Así que todos queremos ser sabios, pero ¿cómo aprende uno a hacer algo bien? Hermano, pasando momentos donde tienes que fortalecerte en esas pruebas, donde necesitamos crecer en las pruebas. Alguna vez les decía, prueba no superada, prueba repetida. Así que si no aprendemos la lección en la prueba, hermano, nos dejan que llegue otra prueba. Amén. Y es que no, y yo no lo acepto. Bueno, llegará otra prueba. Porque es que las pruebas, hermano, son para nosotros aprender y a través de ellas ser enseñados. Gloria al nombre de Jesús. Les decía, hermanos, los mejores momentos de la iglesia y del cristianismo han sido bajo las pruebas. Amén. Los mejores momentos, eso no se van a escuchar muchos amenes, pero es así. Los mejores momentos del cristianismo a través de la historia ha sido en los momentos de prueba. Así que, hermano, los momentos de prueba lamentablemente para nosotros son nuestros mejores momentos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está bien no tiene tiempo de venir a la iglesia. Cuando uno tiene dinero, salud, bienestar, comodidad y todo va marchando bien, negocios y todo, Dios me entiende. Pero cuando las cosas cambian, ahora yo entiendo a Dios. Entonces Dios dice, es mejor que tú me entiendas a mí y no yo a ti. Amén. Hermano, las pruebas son nuestras aliadas y nos ayudan. Cuando usted mira la historia del cristianismo desde sus comienzos, hermano, los mejores momentos de la historia en la vida de la iglesia ha sido en los momentos de prueba. Cuando los gobiernos en la época de la iglesia primitiva se aliaron con la iglesia y le quitaron la persecución a la iglesia, los hermanos dijeron, ahora yo soy amigo del presidente, yo soy amigo del emperador, yo soy amigo del ministro y yo todo lo manejo por acá. Pero cuando ese emperador los perseguía, ellos oraban mucho hasta por el emperador. Pero como ahora es mi amigo, ya no. Así que en los mejores momentos, y suena extraño, ha sido, hermano, cuando vivimos bajo prueba. Y le quiero decir algo, y también en su vida cristiana, sus momentos de mayor dedicación a Dios es cuando usted está en prueba. Ojalá fuésemos lo contrario, pero tendemos a no ser, ¿verdad? Hermano, a mí me dicen que tengo una enfermedad y sepa que organizo ayunos, pero antes yo no tenía tiempo de ayunar. Amén. Me dicen que tengo un problema duro y yo me quiero ir a dormir temprano, pero ahora me voy a dormir más tardecito porque voy a orar. Así que ese problema me está ayudando a que yo me acuerde de orar, ¿verdad? Y que diga, tengo que orar. Ese problema me está llevando a que me levante más temprano para que yo hable con Dios. Pero cuando todo iba bien, yo decía, Dios sabe que me acosté anoche tarde. Dios sabe que yo soy humano. Dios sabe que es que yo tengo situaciones. Pero hermano, realmente esos momentos de prueba hacen que usted y yo despertemos a la realidad. Y esos momentos de prueba, hermanos, han dado las más grandes declaraciones de fe de los seres humanos. Los momentos de prueba. Y yo quiero decirles, hermanos, para mí una de las más grandes declaraciones de fe y de confianza en Dios la expresó Job en el capítulo 13, versículo 15 del libro de Job. Para mí es una de las expresiones más grandes de confianza de un hombre. Y hermanos, antes de leer el pasaje quiero decirle, Job era un hombre muy rico, con muchas tierras, con muchas posesiones, con mucho ganado, con muchos criados, muy importante, con hijos que la Biblia habla hasta de su belleza, de su apariencia y todo lo que tenía. Pero de un momento a otro Dios le permitió que fuese probado.
Amén. Dios permitió que fuese probada la vida de Job. Y yo quiero decirle algo, hermano, y quisiera que en esta mañana usted se transportara un momento. Si usted no supiera de este versículo que vamos a leer en un momento, ¿qué haría usted en un momento de eso? ¿Qué haría usted y qué haría yo en un momento en que usted tenga todo y mañana amanezcamos sin nada? Yo quisiera preguntarle, bueno, ya me pusieron el versículo, pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted qué diría? Si usted mañana amaneciese sin hijos, le vaciaron las cuentas del banco, piénselo despacio, wow, que yo vaya a ver la cuenta y que usted mañana amanezca sin hijos, sin dinero en el banco, que usted mañana amanezca que perdió las propiedades, que mañana amanezca que se acabó todo y que sus amigos le dieron la espalda y que aparte de eso le dice el médico, señor, y tiene un cáncer. Dígame la verdad, usted qué dice mañana. Gracias a Dios, bendito sea mi Dios, te alabo Dios por tu sabiduría. O usted se arrodilla a decirle, Dios, revisa otra vez, sería que te equivocaste. Sería que eso era para el hermano que está a mi lado. Señor, sería que te equivocaste para ir en una letrica. Amén. Que mañana amaneceríamos diciéndole a Dios, Señor, ¿dónde estás? Y todo lo bueno que yo he sido, Dios, y los años que te he obedecido, y lo fiel que he sido, Señor, y las ofrendas y todo lo que he dado por tu obra, Señor, mi fidelidad, mis diezmos, todo, Señor, y los cultos que yo he ido y la gente a la que he evangelizado y está en el evangelio y la gente que ha conocido de ti, Señor, yo creo que tú te equivocaste y es mejor que te hayas equivocado, Señor, porque si no, Señor, no cuentes más conmigo. ¿Cuántos diríamos algo así parecido? ¿Verdad? No se escucha, pero yo creo que más cerca de eso. Pero un hombre en esa condición al que todo lo tenía, hermano, y todo lo había rodeado de bien, en un momento a otro lo perdió todo. Pero ese hombre bendijo a Dios, aleluya. Y ese hombre dijo estas palabras: aunque él me matare, en él esperaré, aleluya. Escuche eso, hermano, aunque mi Dios me quite la vida, yo soy su hijo. Wow, hermano, wow. Eso es una declaración de un hombre que dijo: yo confío en Dios, aunque mi Dios me lo quitare todo, aleluya. Amén. Eso no es tan fácil decirlo, leerlo es mucho más fácil. Amén. Pero ese hombre dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Eso es una declaración de un hombre que le dijo a Dios: Señor, lo que tú haces es perfecto. Y tú no te has equivocado aunque me llegue una prueba en la vida. Aunque yo no la entienda, tú no te equivocas. Aunque yo no sepa la manera en que tú actúas, Dios, por tu grandeza y tu sabiduría, pero yo sé que tú no te equivocas. Nosotros tendemos a atribuirle a Dios despropósito alguno con nuestra vida. Despropósito es que de las cosas, pero realmente, hermano, Dios no se ha equivocado. Dios nos está guiando y nos está ayudando. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Diga gloria a Dios. Fue en una prueba en la que el profeta Elías vio el poder de Dios cuando descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Todo el pueblo estaba claudicando. Ahí, piensa en el escenario un momento, en la escena. Un pueblo que Dios lo sacó de Egipto, que vivió 430 años de esclavitud allá, que lo saca, lo guarda, lo bendice, lo alimenta. Y pasa el tiempo y le enseña al caminar, y llegan los jueces, llegan profetas, llegan reyes, y ve siempre la mano de Dios. Pero llega un momento en la historia en que están claudicando. ¿Será que Dios sí es Él o Baal es Dios? Así que ellos estaban decidiendo si adoraban a Dios o se iban con el Dios de las culturas cananeas, de los pueblos cananeos.
Así estaba la situación de dura. Y se paró Elías en medio de esa prueba y dijo: esto lo vamos a resolver hoy. Pero mire, ¿sabe qué lo llevó a ese momento? La prueba tan grande que tenía. Porque él era un profeta. Y el profeta era la voz, el canal que Dios utilizaba para comunicar. Imagínense cómo se sentía Elías en el momento cuando yo soy el profeta y Dios me da la palabra y yo tengo que transmitírsela al pueblo, pero en vez del pueblo avanzar, el pueblo está retrocediendo. Y ahora en vez de adorar a Dios, están haciéndole culto a Baal. Y ahora en vez de venir al culto y adorar y exaltar a Dios, ahora ellos están aquí trayendo imágenes y diciendo que Baal es Dios, y trayendo las imágenes de Acera y de Astarot y todo eso. Imagínense la condición de Elías. Tiene que uno de profeta estar angustiado, hermano. Tenía que estar Elías en un momento desesperado, pero ese momento lo llevó, hermano, a levantarse y a pararse firme. Y Elías decía: esto tenemos que resolverlo y lo vamos a resolver hoy. Si Baal es Dios, lo vamos a adorar a él, pero si Jehová es Dios, le vamos a rendir culto a él con el alma, con la vida, con el corazón y con la seguridad. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Pues hermano, se resolvió el problema. Ese día, en medio de esa prueba, cayó fuego del cielo, consumió el holocausto y Dios fue glorificado. Y los 450 profetas de Baal murieron y el pueblo tuvo que inclinarse ante Dios. Así que las pruebas que nosotros a veces no queremos son las que realmente han dado las más grandes definiciones de confianza en Dios, y es las que han permitido ver la mano de Dios en la vida del pueblo, de la iglesia y de usted y de mí. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermanos, la fe en medio de las crisis crece en aquellos que no se rebelan, porque hay quienes, hermano, la crisis o la prueba tiene dos efectos, hermano, y entiéndalo bien. Cuando uno lleva el oro a probarlo, el oro, lo que no es, hermano, se queda ahí, se destruye. La temperatura tan alta lo consume y lo destruye. Pero quiero decirle, pero el oro de calidad en ese momento, en medio del fuego, se acondiciona mejor, muestra su característica. Amén. Digamos gloria a Dios. Dele una miradita a su vecino, por favor. Si le ve los ojos sospechosos, dígale: mañana amanece en una prueba y aquí le estaban entregando, hermano. Y hay hermanos que dicen: hermano, el culto estuvo tan lindo, tan bonito, yo me fui de él, yo entré en una bendición y no sé ni hasta dónde fui, pero yo sé que me fui. A mí se me dormía una hermana en todas las dominicales, y a un día ya no aguanté y le dije: hermana, pero usted en todas las dominicales. Me dijo: pastor, ¿eso cree usted? Yo estoy desconectada con Dios en el espíritu. Bueno, puede ser que yo esta mañana esté equivocado, amén. O puede ser que usted ya se me fue de aquí. Vuelva acá, amén. Amén, hermanos, diga gloria a Dios. Hermanos, esos momentos de prueba hacen crecer la fe. Esos momentos de prueba hacen que el cristiano se fortalezca en su confianza en Dios. Esos momentos de prueba revelan la realidad nuestra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Hermanos, momentos como los que vivimos en este tiempo deben de servirnos para que usted y yo crezcamos en fe. La pandemia que estamos viviendo, hermano, hay gente que lo tiene angustiado, a otros los tiene aferrados de la mano de Dios. Así que hay dos caminos: o nos angustiamos y nos desesperamos,
Y no sabemos qué vamos a hacer, y nuestra mente y nuestro estrés y nuestra condición física, hermanos, se va a aumentar, se nos van a subir los niveles del azúcar, se nos va a disparar, hermano, los triglicéridos y qué sé yo. O confiamos en Dios. Amén. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. ¿Qué viene para el mundo? No sé. ¿Qué va a suceder con esto? No sabemos, hermano. Pero una cosa yo sí sé, que hay un Dios todopoderoso que tiene el control sobre todas las cosas, y yo soy su hijo. Amén. Hermano, ni los mejores especialistas del mundo en los cálculos, en las estadísticas, ni los que manejan la bolsa de valores en el mundo, en Wall Street, ninguno de ellos calculaba lo que le venía al mundo. Ninguno de ellos pudo predecir cómo iba a llevar esto al mundo, su economía, sus finanzas, las empresas. Nadie, hermano. Pero yo sí le quiero decir algo: hay alguien que sí tiene el control sobre todas las cosas, y ese se llama Jesucristo. Aleluya. Y lo que necesita el cristiano es afianzarse en Él. Amén. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Así que, hermanos, estamos siendo probados. Hay gente que no se preocupa, hay gente que se preocupa, hay gente que se mete en Dios. Y yo le diría, no es que usted no deba preocuparse. Claro, el temor y el miedo son parte de las emociones del ser humano y a nuestra vida llegan. Pero en medio de su preocupación, su temor y su miedo, aférrese a Dios. Amén. Y no está permitiendo esto en el mundo. Algo le está diciendo también a aquellos cristianos por allá que como que toman la vida cristiana como si fuese algo muy facilito, muy sencillo. Yo le quiero decir, hermano, esto no, uno, define a los verdaderos cristianos, y dos, a los que están pensando que como que la vida es como ellos la piensan, se están dando cuenta que Dios, cuando quiere poner mano, mete su mano. Amén. Y hermano, esto debe llamarnos la atención a nosotros. Pedro escribió esta carta, hermanos, para los cristianos que los habían sacado de su territorio. Así que por eso el versículo 1 dice: Pedro a los expatriados. Alguien expatriado es que lo sacaron de su patria. No fue que se vino, no, lo echaron de su patria. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y mire, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos Pedro les escribió la carta y les dijo: yo les quiero escribir una carta para que ustedes entiendan una serie de circunstancias. Y hermano, necesitamos entender el contexto de ellos para que usted y yo entendamos el nuestro. Esos hermanos a los que Pedro escribió ese mensaje eran hermanos que estaban en una de las más terribles persecuciones de su vida, hermano. Y yo le quiero decir, hermano, los perseguían por ser cristianos. Así que eso era doble efecto. No solo te sacan, sino que la causa por la que te sacan es por caminar con Dios y serle fiel a Dios. Los sacaron de su tierra y les quitaron todo, y si los encontraban iban a la cárcel, iban a entrar en torturas, los iban a matar por ser cristianos. Y Pablo les escribe, y cuando les escribe, Pedro les está hablando a cristianos que estaban viviendo momentos duros. Pero ¿sabe algo? Esos hombres, esos judíos que estaban allí, sabían que a Dios había que bendecirlo a pesar de las circunstancias. Así que ellos tenían por costumbre, hermanos, tenían oraciones que hacían 3 veces al día. Y en esas oraciones, cada oración de esas tenía 18 expresiones de bendición o por la que le daban gracias a Dios. Y escúcheme esto, y cada una de ellas terminaba bendiciendo a Dios. Así que como está el Salmo 136 que dice: porque Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto, porque para siempre
es su misericordia. Así termina el Salmo en todas esas expresiones, y siempre bendice a Dios y dice: porque para siempre es su misericordia. Los judíos estaban bendiciendo a Dios 54 veces al día en las 3 oraciones que hacían, porque cada oración era de 18 expresiones de bendición, y cada una terminaba con la palabra bendito sea Dios. Amén. En el versículo 3 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro 1, versículo 3. Escuche, hermano, Pedro está diciéndole a ellos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué bendecían a Dios? Porque ellos estaban enseñados a bendecir a Dios. Pero escuche, Pedro sabía que a los que les estaba enviando la carta estaban en persecución. Esa gente estaba escondida, esa gente estaba en los montes. Hermano, no como nos vamos nosotros, para que nos vamos de camping y usted lleva carne, frutas y comida. No, estaban escondidos y no había que comer. Pues los estaban buscando para matarlos, y los perseguían y tenían que buscar la manera de refugiarse en otros lugares. Hermanos, lo habían perdido todo, pero en medio de todo Pedro les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es que a Dios debemos bendecirlo en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. ¿Alguien puede alabar a Dios, hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. Pero hermanos, en la segunda parte del versículo, Pedro les dice que según su gracia, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Pedro le está diciendo a los hermanos: bendigan a Dios. Y ustedes que están en pruebas y en momentos difíciles, bendigan a Dios. Y Él les está diciendo la razón. Y Él les dice: porque según su grande misericordia nos hizo, escuche esto, renacer. Número 1, para una esperanza viva. Y número 2, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Sabe qué estaba diciéndoles Pedro? En este versículo, Pedro les estaba diciendo: bendigan a Dios, porque Dios, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos está dando la victoria sobre la muerte y nos está dando la confianza de la salvación que tenemos. Amén. Y hermano que está aquí en esta mañana, lo más grande que usted y yo tenemos es eso que sucedió allá ese día en la cruz. Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Nos dio a nosotros la victoria sobre la muerte. Le estaba garantizando al cristiano: aunque tú mueras, no te preocupes, tú tienes una herencia. Aleluya. No te preocupes si llegarás hasta la herencia, porque Cristo resucitó de entre los muertos y Él es la primicia de los que durmieron. Él es el primero que resucitó y del cual la muerte tuvo que soltarlo. Y otros que habían resucitado, a la muerte había vuelto a tomar control sobre ellos, pero sobre Jesucristo se levantó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza suya y mía. Oh, aleluya. Diga gloria a Dios. Esa es la esperanza suya y mía, que Él resucitó, hermanos, y al Señor resucitar le abrió a usted y me abrió a mí la esperanza de la victoria sobre la muerte. Amén. Eso le estaba diciendo Pedro a los cristianos que estaban en el tormento y en la desesperación. En medio de su preocupación,
tengan en cuenta que ustedes tienen una esperanza gloriosa. Jesucristo resucitó y Jesucristo se levantó de entre los muertos, y eso les da a ustedes la confianza de la salvación. Hermano, en medio de la prueba que usted viva y el problema y el momento que estemos pasando, entienda que lo que tenemos de parte de Dios es una esperanza viva, es una promesa eterna, es que un día estaremos con Él, aleluya, y moraremos con Él por la eternidad. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si a usted eso le da alegría, hermanos. El verso 4, Pedro nos dice, versículo 4 de primera de Pedro 1. Escuche, el Señor, Pedro dijo en el verso 3, bendigan a Dios, y que Él hizo esto para que ustedes obtengan la victoria por su resurrección, la victoria sobre la muerte y la seguridad de su salvación. Pero el versículo 5, mire lo que le dice y lo que Pedro quiere que nosotros entendamos hoy. Verso 5, que sois guardados, verso 4 creo, verso 4, tenemos una herencia incorruptible, wow, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Usted sabe qué quiere decir ese prefijo in antes de la palabra corruptible? Corruptible es que se puede corroer, dañar, pero esa in es un prefijo y está diciendo lo contrario. Amén. Ese in es un prefijo y está diciendo lo contrario. Incorruptible, o sea, no se puede corroer, nadie le puede dañar. Hermano, aquellos que estamos en Cristo, mientras usted no se suelte de la mano de Cristo, nadie le quitará ni le dañará su herencia. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Yo no los veo contentos, pero hermano, eso es algo glorioso, aleluya. Aquí, todo lo que tenemos aquí se daña. Amén. Usted puede comprar un carro de 500,000 florines, hermano, y mírelo en 5 años y ya el salitre le está haciendo un efecto. Amén. Tenga usted una casa, cuando miren los años le va viendo los defectos, se va dañando, se va deteriorando, pero la Biblia dice que nuestra herencia es incorruptible, nadie la puede contaminar, es incontaminada. Y escuche la palabra inmarcesible. El himno nacional de Colombia dice: oh gloria inmarcesible. Esa palabra inmarcesible es mostrando lo sublime de algo. Y lo que está diciendo Pedro es: la herencia que ustedes tienen es una herencia incorruptible, que nadie se las corroe, que nadie se las puede contaminar. Pero luego Pedro dice: oh, es grandísima, es gloriosa, es inmarcesible. Gloria al nombre de Jesús. Es algo majestuoso la herencia que ustedes poseen, hermano. La herencia que tenemos es una herencia gloriosa, aleluya. Oh, diga gloria a Dios, hermano. Alguien que diga gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Pero sabe, reservada en los cielos. Amén. Reservada en los cielos. Pedro nos está diciendo dos cosas en este versículo: la grandeza de la herencia, pero que no la tienen reservada. Wow. Wow. Amén. Que no la tienen reservada. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Eso quiere decir que es para usted y para mí. Aleluya. Aleluya. Hermanos, nadie tiene seguridad con las herencias. Nadie. Usted puede tener mucho, pero usted no sabe mañana dónde están sus casas y sus fincas. Se hace un hueco en la tierra y se fue la finca. Se derrumbó la ladera hermosa donde estaba su finca y se la llevó. Ahí no hay seguridad. La casa que uno tiene, hermano, puede llegar, salirse el mar y llevarse esto, y ahí quedó el sueño de la herencia. Amén. Los que viven en países o vivían en países como Venezuela, hermano,
La gente tuvo que salir y hay gente que perdió el trabajo de toda su vida, casas, tierra, lo perdieron todo. Pero la herencia de los hijos de Dios, la herencia de los hijos de Dios, la herencia de usted y de mí que caminamos con Dios, esa está reservada, hermano, por alguien que la puede reservar, aleluya, por alguien que la puede guardar, por alguien que la puede proteger. Esa herencia está reservada por alguien, aleluya, aleluya. Así que Pedro les dice a los cristianos: no se asusten, ustedes están viviendo momentos muy duros, pero no se preocupen. Lo que a ustedes les tienen guardado, ustedes no alcanzan a dimensionarlo. Qué bueno en esta mañana poderlo entender. Lo que Dios nos tiene guardado es algo, hermano, que vale la pena, aunque pasemos por pruebas y luchas, mantenernos ahí en el Señor. El versículo 5 dice, hermanos, y nos da una confianza grande. El verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escuchen. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dos cosas más nos deja ver Pedro en este versículo. Dos cosas. Número uno, que Dios está guardando a los herederos de la herencia. Amén. Y la segunda es que nos tiene guardada la herencia. Gloria al nombre de Jesús. La salvación, hermano, es que nos tiene guardada la salvación y guarda a los herederos de la salvación. ¿Sabe qué quiere decir eso? De nada serviría a usted tener una herencia muy grande y morirse antes de recibirla. No llegar a ella, ¿verdad? Así que de nada le sirve a un cristiano tener una herencia tan grande y no llegar hasta ella. Pero de nada le sirve a alguien, hermano, llegar hasta el momento y que no le tengan la herencia. Pero Pedro está diciendo las dos cosas aquí: que Dios guarda a los herederos de la herencia, pero que también les cuida la herencia. Aleluya. Oh, hermano, alabe a Dios en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Alguien que alabe a Dios en esta mañana. Dios está guardando a los herederos, pero les cuida la herencia. Aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermanos. Los versículos 6 y 7, Pedro está diciendo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que Pedro ahora cambió un poquito el escenario. Pedro ahora dijo: usted tiene una herencia muy grande, pero para llegar a ella tendremos que pasar por algunos momentos de prueba. Eso que usted no quiere, esas pruebas que yo no quiero, esos momentos que quisiéramos no vivir, son los que nos van a ayudar a fortalecernos, a madurarnos, a crecer en nuestra fe para poder llegar a la herencia. Por eso Pedro dijo: lo que ustedes tienen es muy grande. Hermanos, y es importante entender que necesitamos ser probados. Las pruebas son nuestras amigas, aunque no nos gusten. Amén. Aunque no le digamos bienvenidas, ellas son las que forman y forjan nuestro carácter. Amén. Esas pruebas son las que dicen de qué estamos hechos, hermano. Y permítame decirle, Pedro aquí en este pasaje no está diciendo que las pruebas del cristiano son pequeñas, no. Pero él dijo: pero comparadas las pruebas que pasamos con la herencia que tenemos, las pruebas que ustedes vivan son pequeñas y el tiempo que ellas duren será poco con la eternidad que ustedes tendrán con Dios. No sé si usted me comprende en esta mañana. Pedro no estaba diciendo en el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos.
en diversas pruebas. Escuche, poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, hay gente que puede decir, pastor, pues que yo llevo 30 años con mi prueba. Y no es fácil 30 años con su prueba y su problema. Pero Pedro está colocando esa prueba en una proyección. Pedro está colocando la prueba, aunque dure 30 años o más, él está colocando la prueba en una proyección y dice, por más que suframos aquí una prueba en esta vida, no será comparada a 30, 40, 50 años con la eternidad que nos está reservada en el reino de los cielos. Aleluya. Aunque aquí suframos un tiempo, y alguien puede decir, pastor, pero es que yo no llevo poco tiempo, yo llevo muchos años. Pero es que tus años de prueba no son comparados con la vida eterna que tendremos un día en Cristo Jesús. Aleluya. Estaremos con Él para siempre, por la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Hermanos, lo que vamos a recibir nosotros es una herencia gloriosa, incontaminada, incorruptible. Amén. Amén. Diga gloria a Dios. Eso, hermanos, y yo quiero que entendamos algo en esta mañana. Aunque parezca grande nuestras pruebas y nuestros problemas, lo que usted tiene y la salvación que tenemos es muy grande. Amén. Y permítame decirle, Pedro nos está diciendo, y seremos probados de diferentes maneras. Hermanos, no somos probados en una sola dirección, seremos probados en diferentes maneras. Gloria al nombre de Jesús. Pero es que la prueba de nuestra fe manifiesta la realidad de nuestra vida y lo genuinos que podamos ser como cristianos. Amén. Yo no sé si alguna vez usted y yo hemos pensado que estamos bien, pero de algún momento a otro una prueba nos hace darnos cuenta que quizás somos igual de frágiles, de débiles. Por eso la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Cómo nos dimos cuenta de esa situación? El problema en que estamos. ¿Cómo se da cuenta una persona de la realidad de su condición, de su vida? Hermano, la manera en que reacciona ante una prueba. La prueba demuestra nuestra característica. Así que, hermanos, quiero que podamos comprender algo en esta mañana, hermano. Es que las pruebas realmente muestran nuestra condición, muestran nuestra característica, muestran nuestras actitudes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y por eso, hermano, las pruebas necesitamos nosotros entenderlas. Amén. Y no anhele que usted no sea probado. Hermano, no lo anhele. Entienda que es parte de la vida del cristiano. Y Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Y yo quiero decirle algo, hermano. La palabra prueba en este pasaje bíblico que estamos mirando viene de una palabra griega que es peirasmos. Y esa prueba de la que está hablando Pedro en este pasaje, en el versículo 6, en lo cual vosotros, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro nos está diciendo que seremos afligidos en una variedad de pruebas. Y el verso 7 dice, hermano, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Pedro lo que nos está diciendo es que nuestra fe va a ser probada. Y esa palabra prueba ahí en su idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego, es peirasmos. Y peirasmos traduce fidelidad, integridad, virtud y constancia de una persona. ¿Sabe qué está diciendo Pedro ahí? Vamos a ser probados en nuestra fidelidad, en nuestra integridad, en nuestra virtud y en nuestra constancia. Así que hay pruebas que van a llegar a su vida y a mi vida para probar su fidelidad. Y hay personas que son fieles en las buenas, pero no en las malas. O hay personas que su fidelidad se fortalece en la situación difícil, pero no en la situación buena.
Esa es una prueba que Dios permite en su vida y en mi vida, para mirar su integridad, su fidelidad, su constancia. Y hermano, entienda una cosa, Dios no manda pruebas. Dios no manda pruebas, pero sí la permite. Amén. Porque Dios no nos va a tentar en la tentación como tal, pero sí la va a permitir, porque no es que Dios quiera hacerte caer en algo, no, pero permite que llegue a tu vida ese momento duro. Amén. Dios permite que lleguen circunstancias, no porque Dios quiera verte caído ni destruido, pero Dios sí permite que llegue ese momento a nuestra vida. Él permite que llegue. Amén. Así que le permitió al enemigo que probara a Job, se lo permitió. Amén. Puede permitir que alguna circunstancia difícil de la vida llegue. No es que Dios nos haya mandado la pandemia, hermano, no, pero Dios la permite. Dios permite de donde venga, pero Dios la permite, para decirle al ser humano cuál es tu condición. ¿Sabe, hermano? Esa prueba determina nuestro compromiso con el Señor, nuestro compromiso con Cristo. Esta prueba en el reino de los cielos, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hermano, la prueba que usted está viviendo, que usted y yo no queremos, es la que nos está diciendo cómo estamos para poder fortalecernos y poder llegar hasta una meta. Gloria al nombre de Jesús. Si la prueba no llega a nuestra vida, quizás no vamos a llegar. Si la prueba por la que estás pasando hoy quizás no llega a tu vida, quizás no vas a lograr llegar a la meta, pero a través de ella Dios te está enseñando, te está mostrando, te está moldeando y te está diciendo: tú no tienes el control, tú no eres el dueño. No pongas tu confianza en la sabiduría, no pongas tu confianza en la riqueza, no pongas tu confianza en el poder, no pongas tu confianza en lo que tú sabes, no pongas tu confianza en tu fuerza, no pongas tu confianza en tu talento, no pongas tu confianza en tu habilidad. Levanta la mirada y coloca la confianza en el único que te puede guardar, en el único que te puede ayudar, en el único que te puede sostener. Y sabe que nos hace levantar la mirada, hermano, esa prueba por la que estamos pasando, esa prueba por la que estamos viviendo, nos hace levantar la mirada y entender que el único que puede ayudarnos es Él. Aleluya. ¿Por qué no están de pie en esta mañana? Yo no sé la prueba por la que usted esté pasando, pero sí sé el Dios que está aquí con nosotros. No sé el momento adverso por el que usted esté pasando, viviendo, pero sí sé el Dios que tenemos, hermanos. Aleluya, aleluya. No sé, hermano, qué momento difícil puedas estar viviendo, pero sí sé el Dios que tenemos. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le dice a Dios: Señor, ayúdame a entender el propósito que tú tienes con los momentos que vivo? Esos momentos de prueba, Señor. Dígale: Señor, ayúdame a entender. Hermano, un cristiano definido, él sabrá entender que Dios le está hablando a través de una prueba. Y allá es donde Dios quiere llevarnos, y Pedro quiere enseñarnos que esas pruebas enseñan a tu vida y a mi vida, que nos dejan ver tantas debilidades que hay en nosotros. La prueba no es para destruirte, hermano, no. Era para mostrarle a Job que sí tenía un problema. Era para mostrarle a Pedro que sí tenía problema. Era para mostrarle a los cristianos de la iglesia primitiva que tenían que aferrarse a Dios y a su promesa. La prueba es para mostrarte a ti y a mí que Dios quiere llevarnos al cielo, pero que hay unas áreas en nuestra vida que hay que cuidar, que hay que fortalecer. Que hay unas áreas en su vida y en mi vida que
necesitan todavía ser moldeadas. Pero he hallado un lugar donde he encontrado seguridad. Que hay unas áreas Y en la palma de tu en tu corazón y en mi corazón descansaré. que todavía hay que trabajar en ellas. Dependo de ti. Que nos falta todavía, hermanos. Que Dios tiene una herencia, pero quiere guardarte hasta que llegues a alcanzarla. Él quiere guardarte hasta que llegues a ella, pero para guardarte hay que pasarte por algunos momentos que tú no quieres y que yo no quiero, pero que serán los únicos que nos van a ayudar, hermanos. Yo no puedo entender. A veces no sé qué camino. Señor, a veces, Dios, no sabemos qué camino tomar, Dios. Oh, Señor, pero es que tú quieres guardarnos hasta allá. Es que tú quieres guardar a tus hijos hasta el final. Señor, Señor, nadie me ha amado tanto. Nadie. Esa prueba no es para mi destrucción. Si aprendemos de ella, entenderás que no era para tu destrucción. Era para forjar. Yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de ti. Aleluya. Yo dependo que tu amor. Yo dependo de ti, Señor. Yo dependo que tu amor. Dios nos está guardando, iglesia. Iglesia, Dios nos está guardando porque tiene una herencia para ti. Hermano, Dios te está cuidando y te está guardando porque tiene una herencia para que la recibas. Es que Él quiere guardarte para que llegues ese día a recibir tu herencia. Oh, para que cuando se llame a tu nombre puedas estar allá. Pero es necesario que a través de pruebas podamos llegar hasta allá. Oh, gloria al nombre de Jesús. Siéntese, tengan la bondad. Vamos a escuchar la actividad, la clase de los niños. Como no podemos traer todos los niños acá por el distanciamiento, hermanos, entonces están trayendo niños de manera individual para que nos hablen del personaje. Amén. Dios les bendiga. Hoy presentaremos dos personajes de la Biblia que agradaron a Dios, que de entre Abel. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Dios les bendiga, hermanos y amigas y amigos. Es Abel. En la Biblia, Abel significa el que está con Dios. Es el segundo hijo de Adán y Eva. Fue asesinado por su hermano Caín, quien le envidiaba. De acuerdo al relato, el suyo fue el primer asesinato de un ser humano. Abel fue pastor de ovejas y sus ofrendas a Dios siempre fueron lo mejor de su rebaño y su actitud la mejor. Dios miró con agrado al sacrificio de Abel, pero la de Caín no, y el celoso de su hermano lo mató, sufriendo la ira de Dios y el destierro. Tiempo después nace Set, sustituto de Abel. Ahora con ustedes Set. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen y llamó su nombre Set. Dios se bendiga, hermanos. Y Set, hijo de Adán de Eva, su nombre significa colocar o establecer, porque había sustituido en el plan de Dios al hijo asesinado a mano del Caín. Su esposa Sura engendró a Enos. Fueron todos los días, decir 912 años, en cuya época se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Y fueron ellos hombres de fe y fieles a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, agradecemos a Dios primeramente por ese momento tan bonito que desde pequeños podemos ver cómo los niños quieren servir a Dios, y agradecemos mucho a sus padres que se esfuerzan para que esos niños puedan aprender de la palabra de Dios. Quiero en este momento invitar a la iglesia para que oremos por la escuela dominical. De verdad, a veces tenemos los niños muy en poco, pero no nos damos cuenta que ellos son esa generación que se está levantando, que en un futuro van a reemplazarnos a nosotros en la alabanza, predicando la palabra de Dios y sirviendo a Dios de muchas maneras. Así que depende de nosotros como padres, como mayores, como no solamente hay algunos que no son padres, ¿verdad? Pero nosotros tenemos nuestros niños en la iglesia y podemos ayudar a instruir a nuestros niños. Así que yo les pido, vamos a hacer una oración en este momento para que el Señor sea usándolos y poniendo ese sentir en los padres para que tomen esa carga y esa responsabilidad de que no solamente cada domingo que vienen a la escuela dominical deben traer la Biblia y sentarse a escuchar a las maestras, sino que en casa saquemos un rato y le dediquemos a nuestros hijos y le enseñemos lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Amén. Así que yo dejo al hermano William para que haga esa oración. Dios me les bendiga.
Vamos a orar a Dios, hermanos, en favor de la niñez. Aquí también hay unas peticiones por las parejas de la iglesia, por los barrios de Aruba, por Marticela Villa, que está de cumpleaños, vamos a orar por ella. Gustavo Adolfo también está de cumpleaños, vamos a orar. Adasa, la hija del hermano Jeremy, y hermana Génesis está de cumpleaños. El hijo del hermano Jeremy también, Jeremy David, está de cumpleaños. Vamos a invocar el nombre de Jesús y que Dios bendiga a nuestros niños. Amén, hermanos. Que Dios bendiga a la niñez de la iglesia. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito. Oh Dios maravilloso, Dios eterno, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te tributamos honor y gloria, Señor. Oh Padre bendito, tu favor, tu gracia y tu bendición. Oh Dios, en favor de esta niñez, guárdalos, ayúdalos, Señor. Ayúdales que puedan crecer conociendo tu palabra, tu camino, tus enseñanzas, Dios, sean con ellos, Dios eterno. Te ruego, bendice a sus padres para enseñarle, para entender, Señor, que cada año que se descuiden puede ser bastante grave en la vida de un niño, Señor. Oh Dios, ayúdanos a tiempo y fuera de tiempo enseñar a nuestros hijos a conocerte, a amarte, a vivir, a seguirte, Señor. Bendice esta niñez, bendice a los padres, Señor. Bendice la iglesia, bendice a quienes están cumpliendo años, Señor, esta semana. Derrama bendiciones en abundancia sobre ellos. Oh Dios, ayúdales, guíales, bendíceles, Padre Santo. Yo te ruego, Dios, bendice a tu pueblo, tus hijos, las necesidades, Señor, que hay en medio de tu pueblo. Tú eres bueno, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres sublime. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a crecer en medio de las pruebas y de las dificultades, a entender, Señor, tu propósito, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor, gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, queremos recordar a todos